Son las 7:52 de la mañana. Nosotros seguimos con más de Entre Noticias. Vamos a leer algunos comentarios antes de dar la bienvenida a nuestra invitada Ana Rodríguez, nutricionista clínico. Desde ya los invitamos a tomar nota de su cuenta, @Nutri y Nutritiva, tanto en Twitter como en Instagram, porque con nuestra invitada vamos a a disipar algunas dudas y recibir recomendaciones en cuanto al tratamiento de los alimentos, y lo traemos a colación de esta situación del apagón. Muchos alimentos se dañaron, otros permanecieron, creemos nosotros que en buen estado, pero Ana, nuestra invitada, nos los va a aclarar si realmente se pueden consumir estas verduras o estas frutas que están en la nevera, que quedaron en la nevera, aún con algunos días sin el servicio eléctrico. Tenemos mensajes. Gente Positiva 2017, gracias por el comentario. También Gómez Loyo, que nos reporta desde Maracay, en el estado de Aragua. De Ochoa Belén, escribiendo desde El Limón, en Maracay. Saludos a la gente de Maracay. Teresa Nieves también nos escribe. El señor Juan 1702. En la Girls VZLA escribe, pregunta cómo podríamos hacer para acceder a su espacio de televisión, @entrenoticias, entrenoticias@globovisión.com. Ese es nuestro correo. Nashla escribe desde Ciudad Bolívar, disfrutando de su programa favorito. Gracias por este comentario tan lindo. Otros comentarios como Arrieta Robert y también David Malpica 2. Buenos días, no hay nada mejor que una buena taza de café y ver Entre Noticias. Es que es la cita obligatoria de los fines de semana. Ya lo dijimos, usted no puede salir de casa ni un sábado ni un domingo sin ver Entre Noticias. Darcy Zambrano también nos está escribiendo, gracias. Y Carlos Giordano nos escribe también. Hay muchos comentarios que nos acompañan. Nano Frozen nos escribe. Muchos comentarios que nos acompañan, que nos estimulan y que nos dejan saber que lo estamos haciendo bien y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con muchísimo cariño. Así que seguimos. Ahora sí, Ana Rodríguez, nutricionista clínico, @Nutri y Nutritiva. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Queremos disipar dudas y aprender de usted. En estos alimentos que permanecieron, que estaban en la nevera, se nos fue la luz, llegó la luz, creemos que están buenos, no están tan buenos, cuál es este tratamiento, cómo tener o cómo mantener estos alimentos en situaciones como las que vivimos con el tema del apagón. Bueno, cuando hablamos de frutas y vegetales quizás no es tan complicado, porque son evidentemente, sabemos si se dañaron o no se dañaron. Las frutas y los vegetales, bueno, tenemos que estar pendientes si se maduraron al extremo. Muchas veces los tubérculos pueden sufrir que le caiga moho, entonces vemos evidentemente que están mohosos, y esos alimentos podemos hacerle un tratamiento de cocción para evitar que alguna bacteria esté dentro. Si son las frutas que vamos a consumir en estado crudo, lo mejor sería desecharlos. También podemos quitarles cierta parte, la parte que esté más golpeada o más dañada, y utilizarlos en jugos o en conservas. Para los niños se pueden hacer compotas con esas frutas que están un poco más pasadas de la madurez adecuada con la que se consumen frescos. El problema radica cuando hay fallas de electricidad, el problema radica en la parte proteica. Todo lo que es carne, pollo, pescados, quesos, lácteos, los quesos. leche. Entonces, con eso nosotros deberíamos tener una cadena de frío. Eso quiere decir que nosotros cuando lo descongelamos ya deberíamos cocinarlo. Entonces, si realmente se descongeló completamente, lo ideal es que yo lo lleve o a cocción o lo lleve a algún tratamiento con el cual yo lo pueda conservar. Si yo estoy en el momento donde no hay luz, yo debería verlo o salado o lo que uno dice sazonado, para que me hubiese durado un poco más en esos días. Si yo no hice eso, probablemente
el alimento haya sufrido una descomposición. De hecho, se decía mucho después cuando se fue restableciendo el servicio eléctrico, decían, no es momento de comprar carne y sobre todo el pollo. Y ahorita nos vas a decir por qué específicamente el pollo. Hay quienes, bueno, tuvieron, qué sé yo, alguna presa cruda o algún trozo de pollo crudo, llegó la luz. En mi caso en particular tenía un pedazo de pollo, lo boté porque escuchaba tantos comentarios, bueno, y además tantas recomendaciones. Sí. Pero además de eso, sabemos que después de este proceso que llega a la luz, hay algunos establecimientos que han ofrecido el producto, inclusive muy por debajo de lo que usualmente, de estas ofertas que ya uno más o menos va viendo. Dicen, no lo compre. Claro, uno dice, si ya estaba fresco y pasó 48 horas sin refrigeración, probablemente ya sufrió algo de descomposición. Ahora, si en el establecimiento lo tenían congelado y te lo están vendiendo como fresco, puede ser que el alimento esté en buen estado aún. ¿Por qué? Porque estaba congelado y entonces no ha tenido problemas de descomposición. En nuestra casa solemos tener o el pollo entero o la carne. Lo ideal es que nosotros lo podemos conservar por porciones. Okay. Entonces yo digo, bueno, esta porción la voy a descongelar para el día de hoy. Si se me descongeló toda, en ese momento lo ideal era cocinarla o salarla para que no se terminara de dañar. ¿Por qué el pollo? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado con el pollo? Porque el pollo generalmente está contaminado con salmonela. Y la salmonela es una bacteria que es resistente. Si yo consumo ese pollo sin haber sometido el alimento a una cocción a alta temperatura por un tiempo adecuado, puedo contaminar mi cuerpo con la salmonela. Entonces, por eso los huevos y el pollo son muy delicados por la contaminación con salmonela. Van a producir salmonelosis que puede dar con dolor de estómago, diarreas, vómitos y se debe atender súper rápido. Por eso es que se dice que no se compre el pollo en ese estado. ¿Y pero cómo saberlo cuando uno va de repente al establecimiento y no consigue el pollo, por ejemplo, ahora, no consigue el pollo congelado, sino ya un tanto, fresco. quizás fresco? Sí. ¿Cómo saber que realmente ese pollo, bueno, pudiera yo confiar de la compra que voy a hacer? Y otra pregunta que voy a hacer a propósito de esto. Si de repente este pollo no estuvo durante estos días, estuvo fresco, pero no, y después se congela, ya automáticamente queda congelado. Queda dañado. O sea, si ya tenía cierto grado de descomposición y yo lo congelo, ya el pollo va a seguir con ese estado de descomposición. Okay. Probablemente cuando lo vuelva a descongelar para consumirlo, va a tener un olor desagradable. Entonces, cuando lo vamos a comprar tenemos que estar muy pendientes de las características organolépticas del alimento. Y el pollo es muy visible el olor, la textura de la piel del pollo, que obviamente se ve como si ya estuviese cocido, se hunde. Se hunde, permanece hundido, no tiene turgencia, esa sensación de que es el músculo que está adecuado, sino que tú lo presionas y queda como hundido. Entonces con eso hay que tener cuidado, pero el olor es lo más representativo del pollo. También puede ir cambiando de color, va a cambiar de rosado intenso a más pálido, un blanco pálido y puede llegar a estar verde. Entonces, con esos cambios visibles uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces, lo ideal es que si después de este tipo de cosas no compremos el pollo embolsado, porque no lo voy a poder observar. Y si ellos lo descongelaron y lo volvieron a congelar, te lo están vendiendo como pollo congelado, no sabes cuáles son las características del pollo. O sea, lo ideal sería que o comprar el pollo y pedir que lo limpie. Exactamente. Y eso me va a permitir a mí ver si realmente puedo confiar del producto. Igual la carne tiene sus características organolépticas, tiene que tener sangre, debe estar rojo intenso. Antes que hablemos de la carne, Ana, y discúlpame, supongamos que hay una persona que consumió este pollo contaminado. Ajá. ¿Cuáles son estas manifestaciones en el cuerpo o estas reacciones para recordar a nuestra audiencia que pudieran presentarse en caso del consumo del pollo específicamente? Dolor de estómago intenso, dolor abdominal, diarrea y vómito.
En algunas personas pueden presentar fiebre porque es una infección severa. Ok. Entonces hay que estar muy atentos con eso. Ahora, siempre yo debo tener en cuenta si yo tengo grupos de riesgo en mi casa, niños menores de 10 años y abuelos o adultos mayores. Son como los extremos más vulnerables, Son los extremos ¿no? más vulnerables. ¿Por qué? Porque tanto los niños como los adultos mayores son muy susceptibles a la deshidratación. Ok. Entonces, con 2 o 3 evacuaciones abundantes, líquidas y además presencia de vómito, estas personas se pueden deshidratar muy rápidamente. Entonces, hay que estar muy atentos con los grupos de riesgo. Ok. Hay algunas preguntas que van haciendo en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta en Instagram, @entrenoticiasgb. En caso de presentar alguna de estas manifestaciones, de esta patología, ¿cómo cómo la puedo tratar en el momento? Sobre todo si tengo un niño que come este pollo y empieza con el dolor de estómago, vómitos, ¿qué hago? Ok, rápidamente debemos rehidratarlo. Ok. Rehidratarlo. Por eso es importante que si tú tienes un bebé o un abuelo, tengas cosas con las cuales puedas trabajar. O sea, siempre debemos prevenir y tener o sales de rehidratación oral o debemos conocer cómo hacer las sales de rehidratación oral en nuestro hogar. ¿Para qué? Para que yo pueda ofrecerle a este niño o a este abuelo algo con que reponer esos líquidos. Pero si presenta fiebre y ya exceden las 3 o 4 evacuaciones, debe salir A un centro médico. centro médico, un centro hospitalario. Hablábamos en el tema del consumo de las carnes rojas. Tú dices que la carne tiene que estar roja. Roja, debe tener sangre. Igual la turgencia de la carne debe ser bien como gomosita. No puede quedarse el dedo marcado en una carne porque ahí sabemos que esa carne ya no está Pasa mucho fresca. con las carnes cuando están empacadas, sobre todo la carne molida, que uno va al Ajá. supermercado y de repente la carne no está totalmente roja, tiene así como un Ya tiene un tono, un lo que tono pasa como es que- marrón, no sé, Exacto. creo que Lo marrón. que pasa es que la carne molida sufre cambios de color por el frío. Entonces ahí tenemos que guiarnos más del olor. ¿Por qué? Porque si ya la carne ha pasado por el proceso de molienda, puede cambiar de color porque ha perdido parte de la sangre. Ok, ok. Y puede tener ese tono marrón aún estando buena. Con la carne molida es el otro factor delicado, que nosotros no sabemos si la pieza de carne, la cual molieron, era alta en grasas o libre de grasa. Exacto. La grasa le va a dar un olor particular, tipo ceboso, a esa carne. Ese olor se puede confundir con un olor de deterioro. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos. Si el olor es muy desagradable, eso es señal de que ya la carne se dañó. Fíjate que escribe la señora Patiprilla 108. Buenos días. Cuando el animal lo matan, ¿empieza inmediatamente la descomposición del animal? Sí, probablemente nosotros tenemos como un tiempo entre el momento que está en el matadero hasta el momento que se comercializa. Ok. Entonces ahí ese tiempo, pero siempre va a conservar una cadena de frío. Pasa de refrigeración a refrigeración. Por eso es que los camiones que transportan carne tienen refrigeración, porque siempre deben mantener esa temperatura, no menos de 8 grados centígrados. Ahora, no más de 8 grados centígrados. Entonces, luego de eso, ya tú decides si lo congelas o no lo congelas. Ahora, en el caso de comer carne que esté en descomposición, ¿hay alguna...? Probablemente te dan los mismos síntomas. Te puede dar vómito, náuseas o dolor abdominal. Pero el vómito es más frecuente cuando hay salmonelosis. O sea, lo más delicado es el pollo, entonces, por El lo que pollo. por lo que estoy entendiendo. Juan Carlos Valerón escribe: cuando se compra pollo fresco recién beneficiado, ¿qué prevenciones se deben tomar? Cuando compro pollo, vamos a detener un poco el tema de la emergencia. De la emergencia por el tema de la luz. En la recomendación del día a día en cuanto a la compra de pollo, más allá de que tiene que estar rosado, lo saco lo llevo al supermercado, al sitio donde lo compro, a veces lo compramos inclusive en estos espacios abiertos, en estos mercados al aire libre. ¿Qué tan recomendable es comprar pollos así? Fíjate, se puede comprar dependiendo de para qué lo vaya a usar yo. Si me lo voy a comer en el momento, yo siempre recomiendo que las personas laven el pollo.
siempre, siempre. Tanto el pollo como la carne se debe lavar. Antes de cocinarlo. Antes de cocinarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, también no solo la salmonela, entonces están todas las otras bacterias de las manos de las personas que lo utilizan y que lo manipulan. Está el factor de los utensilios y después el tiempo que yo puedo recorrer entre el supermercado o el mercado y mi casa. Entonces siempre es bueno lavarlo. Si voy a congelar una parte, enseguida ir a congelación. Y si voy a cocinar la otra, pues la cocino. Siempre el pollo y la carne deben ir bien cocidos. Nosotros no deberíamos consumir carnes a término medio. Ni tres cuartos. Ni nada de eso. Entonces siempre lo ideal es que tanto el pollo como la carne sean bien cocidos. En el caso del... Y si yo voy a reservar pollo, lo ideal es que yo separe toda la parte de las vísceras. Okay. O sea, que yo lo limpie, que le quite todo lo que es el hígado, el estómago, que a veces lo contienen los pollos que son enteros. ¿Por qué? Porque las vísceras, al ser altas en grasa, son más susceptibles a la descomposición. Por eso a veces uno dice, bueno, pero la carne, el pollo se ve bien, pero huele muy feo. Y es porque tenía las vísceras dentro, que son las que le dan ese olor muy desagradable. O cuando, por ejemplo, y cuando de repente vamos a ¿cómo se llama?, a hervir el pollo, a sancochar el pollo. Ajá. Hay que dejar que hierva muchísimo, sí, ¿no? por lo menos, se deben dejar por lo menos 15 minutos. Por lo menos 15 minutos. Ahora, si yo no le voy a hacer ningún otro tratamiento, sino simplemente sancochar o que voy a hacer un consomé, debo estar pendiente de como perforarlo y que no haya sangre evidente, sangre roja. Porque si la sangre todavía, si yo pincho una pieza de pollo y sale sangre, eso quiere decir que la parte más interna del pollo aún no está cocida. Entonces yo debo esperar que eso se cocine bien, bien para poderlo consumir. Ahora, en el caso del consumo del huevo, por ejemplo. El huevo no se debe comer tibio. ¿Qué sucede? Que la cáscara del huevo es porosa. Algunas personas acostumbran a comprar los huevos y lavarlos y luego meterlos en la nevera. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque yo debo lavar el huevo justo antes de consumirlo, para que cuando yo parta la cáscara no vaya a caer ninguna bacteria que esté en el exterior dentro de la parte que me voy a comer. Pero si yo lo voy a guardar en la nevera, debo mantenerlos como vienen, porque si no estoy quitándole la capa protectora a la cáscara y por los poros de la cáscara pueden entrar bacterias. Ahora, yo había escuchado, y qué bueno, qué interesante que tocas el punto de no lavar el huevo, porque a veces venimos al súper, el cartón está, qué sé yo, tiene cualquier cantidad de sucio, de excremento, etcétera. Entonces, uno a veces le pasa un trapito mojado. Eso no está bien. No es recomendable, porque la ya había escuchado que no lo lavara, pero de que, bueno, por lo menos pásale un trapito. Entonces uno dice, bueno, vamos a limpiar este huevo. No, porque le puedes quitar parte de la protección natural del huevo. Hay que dejarlo así. Hay que dejarlo Entonces, así. si lo voy a consumir al momento, si voy a sancochar un huevo, no, ¿lo puedo lavar? Ahí no. sí lo lavas. Lo lavo inmediatamente. Inmediatamente lo colocas a cocinar. Lo coloco en el agua cuando se está hirviendo, ¿no? Al momento de hervirse. Si de repente quiero el huevo, qué sé yo, el huevo frito. También lo lavas. Lo lavo y enseguida automáticamente lo coloco en el sartén. Fíjate que pregunta la señora Yadira Aldana 4732, ¿cuál es la duración de los huevos en la nevera? Y es importante, ¿debo dejarlos en la nevera? ¿Lo debo dejar afuera? Fuera de la nevera, como ellos tienen su factor protector, te pueden durar alrededor de 10 a 15 días. Y dentro de la nevera podríamos tenerlos hasta un mes. Hasta un mes. ¿Qué sucede? Que nosotros no sabemos cuánto tiempo tenía el huevo antes de comprarlo. Ah, interesante, claro. Es verdad. Porque, fíjate, muchas veces uno dice, bueno, no, estos huevos son frescos, pero, o sea, fresco relativo, ¿hace cuánto salieron de donde los producen, mientras la comercialización y todo? Y entonces nos conseguimos con que yo tenía apenas 10 días con huevo en la nevera y cuando lo abro está malo. Oye, pero si me dijeron que duraban 15 días, un mes, y mira, tiene 10 días y ya se dañó. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo estuvo en el supermercado o cuánto tiempo estuvo de la producción
al supermercado. Bueno, tú hablas del supermercado, pero yo quiero preguntarte en estos sitios de la calle donde venden el cartón de huevo mucho más económico y si tienes efectivo, pues más económico. Sí, exacto. Y entonces estos cartones están en exposición al sol, entre sol y sombra. Entonces resulta que tengo efectivo, no tengo efectivo, me aceptan el punto, compro mi cartón de huevo, lo coloco en el carro y me voy a mi casa. Claro. ¿Qué tan recomendable es esto? Ya entendemos entre los 15 días y los 30 días, pero ¿qué tan recomendable es que o llevo el cartón de huevo luego de la exposición al sol y lo coloco en la nevera? Eso lo vamos a responder al regreso porque aquí hay me indican que tenemos que hacer pausa y esto también está relacionado con la pregunta que hace nuestro televidente, Joel León H. La vamos a responder al regreso. Estamos conversando hoy con Ana Rodríguez, nutricionista clínico. Hay una cuenta de ella en Twitter e Instagram, @Nutri y Nutritiva. Por ahí está su cuenta, usted puede comunicarse con ella. Nuestra etiqueta de hoy, EN Prevención, es nuestra etiqueta y recuerde que nuestra cuenta @EntreNoticias GB. Ya venimos con más.